Hola, soy la profesora Lavinia Espinosa y voy a hablarles acerca del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Este video ha sido preparado justamente para darles como una pequeña introducción hacia lo que es el lenguaje corporal, digamos que su importancia, y bueno, pues de alguna manera tiene que ver con cómo el lenguaje corporal revela todavía más que las palabras a través de las cosas que decimos y cómo las decimos. Digamos que es similar, ahora que están tan de moda las cookies, es similar a cómo las cookies transmiten información de manera constante, ¿no? Y a veces, aunque veamos el letrero de aquí hay cookies, generalmente solemos ignorarlo. Entonces, bueno, al igual que en el caso de las cookies, el lenguaje corporal es algo a lo que solemos no prestar tanta atención como deberíamos. Y es algo que está constantemente transmitiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, incluso parte de nuestra personalidad, ¿no? Es algo que también podemos observar en el lenguaje no verbal. Es la parte más primitiva de la comunicación y también es una de las que más influyen en la conducta. El tener cierta conciencia de nuestro lenguaje corporal nos permitiría de alguna manera poder canalizar, hacer más eficiente nuestra comunicación y poder hacer que fuera más fluida e incluso, como veremos al final del video, darle ciertos usos a la manera en la que nos estamos comunicando. Esto se logra a partir de la autoconciencia, o sea, de tomar conciencia de qué es lo que digo, cómo lo digo, qué hago cuando lo digo, y de la propiocepción, que es justamente la percepción que yo tengo de lo que hago y de cómo me muevo, ¿no? Existen ciertos canales del lenguaje corporal, 7 canales del lenguaje corporal. El primero de ellos es la expresión facial, que es como la más primitiva, la más importante, porque casi no somos conscientes de nuestras expresiones faciales, ¿no? Y generalmente cuando tú te acercas a alguien puedes notar algo en esa persona, a pesar de que esa persona no sea consciente de ello. Si alguna vez han observado los juegos de póker, ahí podrían observar claramente cómo, de hecho hasta se habla de esta poker face, ¿no? El poker face es que no reflejes nada en tu expresión facial y eso es algo muy complejo porque de inmediato nuestro cuerpo refleja alegría, las emociones, el enojo, ¿no? Son cosas que a veces no se pueden evitar. Aunque uno quiera tener mucho autocontrol, la expresión facial casi siempre refleja algo, ¿no? Por eso estos jugadores de póker usan lentes, máscaras, ¿no? Algo para que no puedan demostrar sus expresiones, puesto que en el póker pues es fácil que cuando tienes una buena jugada en automático hagas algún tipo de expresión, ¿no? La segunda de estos canales de lenguaje son los gestos, que tiene que ver con toda esta gesticulación que hacemos en el rostro, que permite acompañar las palabras de cierta intencionalidad. Si observamos algunos discursos de políticos o de líderes, pues se podrán dar cuenta que muchos de ellos tienen ya muy trabajada esta parte de la gesticulación y hacen que sus discursos tengan un mayor impacto en lo que están diciendo cuando lo acompañan de un gesto, ¿no? También es algo que cuesta mucho trabajo controlar, sin embargo sí es algo que se puede aprender. Después está la postura, que digamos que es pues sí, algo que refleja también mucho acerca de nosotros, el cómo dices las cosas, ¿no? Cuando estás en una conversación con alguien y de pronto le estás diciendo que estás muy interesado, pero estás con los brazos cruzados o volteando hacia todas partes, pues puede ser que la persona no interprete que realmente estás muy atento a lo que estás diciendo, ¿no? Sino por el contrario. Por eso es que las posturas o el lenguaje corporal en sí no es difícil que logre engañar a los otros, ¿no? A menos, claro, que te dediques a trabajar con tu lenguaje corporal y te sea más fácil como modificar ciertas posiciones o acerca de lo que haces, ¿no? Y en el caso también, por ejemplo, hoy en día que usamos tanto el celular, cuando estás comunicándote con alguien, dejamos pasar muchas cosas, ¿no? Porque estás prestando atención al celular y no realmente a lo que la otra persona está haciendo o cómo te lo está diciendo, ¿no? Después está la háptica, que tiene que ver con el tacto y la influencia que tiene el contacto físico con las personas. Esto también es una forma de hablar. Es decir, cuando tú saludas, y si dependiendo del saludo que te da la otra persona, eso te está transmitiendo algo, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que hay gente que saluda muy suave o que hay gente que saluda muy fuerte. Eso también te está transmitiendo algo. Y si observan también a los políticos, por ejemplo, podrán notar que tienen un saludo muy peculiar, ¿no? Que con una mano saludan y con la otra toman el antebrazo de la persona a la que están saludando. Esta es una cuestión como de fuerza, ¿no? Que están tratando de transmitir esa fuerza que como políticos quieren mostrar, ¿no? O cuando llegas y tocas a alguien del hombro, ¿no? También qué le estás queriendo decir o con qué intención lo haces, es también una manera de comunicarse. Después está la proxémica, que es la manera en la que nos acercamos hacia los demás y el qué tanto la otra persona puede o no puede sentirse invadida.
Durante mucho tiempo se ha dicho que lo ideal es mantener una distancia de 45 centímetros con alguien. Obviamente esto cambia según la intimidad que tienes con esa persona, ¿no? Si es a lo mejor tu pareja, quizás pues la distancia va a ser mucho más cercana. Si es un amigo, también puede ser más cercano, pero si es alguien a quien apenas vas a conocer o si vas a una entrevista de trabajo, tienes que mantener cierta distancia, ¿no? Incluso en cuando te acercas, cómo te acercas y observar si la otra persona se siente o no incómoda, ¿no? Hoy día, pues con esta cuestión de la pandemia y demás, pues ustedes saben que la recomendación es estar a 1 metro, sea el tipo de relación que sea, ¿no? Pero la proxémica, si es que esto llega a pasar algún día, significa el cuánto te acercas a la otra persona y cómo reacciona la otra persona ante eso, ¿no? Y por último, está algo que se llama el paralenguaje, que tiene que ver con el cómo decimos lo que decimos, es decir, el volumen que utilizas, el tono, la velocidad, el cómo estás diciendo las cosas, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar a personas que tienen voces quizás muy agudas. Esto en automático, nuestro oído hace que se rechace, ¿no? Entonces hay que cuidar incluso cómo dices las cosas, ¿no? Si yo te estoy diciendo, mi amor, te quiero, pues quizás hay una manera en la que lo decimos que se vuelve como un tono más dulce, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a controlar o a cuidar estas cosas, puedes obtener incluso pues mejores resultados. Esa es justamente una de las utilidades de hablar del lenguaje corporal, que es el poder ser consciente de cómo lo dices, de qué haces, de cómo actúas ante estas situaciones y que de alguna manera puedas aprender a manejarte mejor, ¿no? Si en una exposición, en una entrevista de trabajo, cuando estás con tus compañeros, ayuda mucho. Las utilidades de conocer el lenguaje corporal tienen que ver con dar precisión y entendimiento a lo que estamos comunicando, en mostrar también parte de nuestra identidad, también tiene que ver con gestionar las interacciones que tenemos con los demás, transmitir nuestras emociones y sentimientos, pero también puede ayudar a influir en los demás e incluso generar una persuasión. Esta es una de las cosas que los políticos más hacen, ¿no? Entrenar su lenguaje corporal para poder persuadir a los demás y de alguna manera poder influir, ¿no? En lo que obviamente dar una intención mayor a lo que están diciendo, ¿no? A las palabras. Por eso el lenguaje corporal es algo tan importante y bueno, pues espero que esto les sea de utilidad. Mi recomendación sería que puedan observar el lenguaje corporal de personajes destacados y tratar de analizar y comparar lo que ellos hacen, ¿no? Qué gestos hacen, sus ademanes, cuál es su tono de voz, cuál es el timbre que utilizan, todo este tipo de cosas hay que observarlas porque eso nos va a ir poco a poco volviendo más expertos en analizar, entender y comprender el lenguaje corporal de los demás y poder entender el nuestro. Gracias.